Al inicio de la guerra en Ucrania, las capacidades de los drones ucranianos estaban muy lejos de las de los países más desarrollados. Sin embargo, gracias al apoyo de sus aliados y su propio talento en ingeniería, Ucrania ha logrado un avance extraordinario en esta tecnología. Hoy, Ucrania no solo compite a nivel mundial en el desarrollo y uso de drones, sino que incluso ha superado a Rusia en este campo clave. Un hito importante se alcanzó a finales de 2022, cuando Ucrania utilizó sus drones para atacar la base aérea de Engels. Este operativo no solo demostró su capacidad de atacar a larga distancia, sino también la vulnerabilidad de las defensas aéreas rusas. La destrucción de esta base marcó el primer gran revés para la Fuerza Aérea Rusa. A partir de entonces, los ataques ucranianos contra bases aéreas rusas se volvieron sistemáticos, dañando tanto aviones como depósitos de combustible y municiones, debilitando significativamente el dominio aéreo ruso. Mientras tanto, el apoyo occidental, incluyendo el suministro de jets F-16, ha fortalecido a la Fuerza Aérea Ucraniana. Este contraste ha evidenciado la impotencia de modernos aviones rusos, como el Su-34 y el Su-35, frente a la tecnología occidental. La guerra no solo se libra en tierra, sino también en el aire, y en este frente, Ucrania ha demostrado ser cada vez más eficiente. El conflicto ha llevado a una intensificación en el uso de drones, especialmente en operaciones estratégicas dentro de Rusia. Anoche, por ejemplo, se reportaron explosiones cerca de la ciudad de Tuapse, en la región de Krasnodar. Los sistemas de defensa antiaérea rusos se activaron tras un ataque masivo con drones, supuestamente dirigido a una refinería de petróleo. Según los informes iniciales, 2 tanques de la instalación fueron alcanzados, causando un incendio que podría mantener la refinería fuera de operación por un largo tiempo. Simultáneamente, en Crimea, un ataque ucraniano logró inutilizar 2 baterías de defensa antiaérea S-400, consideradas uno de los sistemas más avanzados de Rusia. Estos ataques forman parte de una campaña estratégica que Ucrania ha intensificado en los últimos meses, dirigida a debilitar la maquinaria bélica rusa mediante la destrucción de infraestructuras críticas, como refinerías, bases aéreas y depósitos de municiones. En septiembre de 2023, Ucrania llevó a cabo uno de los ataques con drones más ambiciosos de la guerra, destruyendo un enorme depósito de armas en la región rusa de Tver, al noroeste de Moscú. Esta operación, ejecutada con centenares de drones de largo alcance de fabricación nacional, destacó la capacidad de Ucrania para llevar a cabo ataques profundos en territorio enemigo, debilitando los recursos militares rusos. Con la introducción de drones avanzados, como el misil Pania, Ucrania ha dado un paso más en esta guerra tecnológica. Este dron, presentado en agosto de 2024 por el presidente Volodymyr Zelensky, simboliza una nueva era en la capacidad de represalia ucraniana contra el agresor ruso. La campaña ucraniana con drones no solo busca reducir la capacidad militar de Rusia, sino también enviar un mensaje claro, incluso en un contexto de desventaja inicial: la innovación, el apoyo internacional y la resiliencia pueden cambiar el rumbo de la guerra. Los ataques con drones ucranianos sobre infraestructuras clave, como las refinerías de petróleo rusas, han tenido un impacto significativo, aunque aún no logran desestabilizar completamente la vasta industria energética del Kremlin. Sin embargo, estos ataques han generado informes constantes en los medios sobre la reducción de la capacidad operativa de dichas instalaciones. A pesar del habitual hermetismo de las autoridades rusas, algunos indicios reflejan una creciente preocupación en Moscú. En marzo de 2024, Rusia impuso una prohibición de 6 meses a la exportación de gasolina, una medida que luego se extendió hasta finales de ese año. Esta acción, claramente orientada a evitar la escasez interna y contener posibles aumentos de precios, revela tensiones internas en la economía rusa. Además, el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia dejó de publicar datos sobre la producción de petróleo, lo que sugiere que las autoridades buscan ocultar el impacto real de los ataques y las sanciones internacionales. Objetivos políticos y estratégicos de los ataques. Más allá del daño físico, la campaña de drones ucranianos tiene un propósito político importante. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Ucrania ha enfrentado restricciones impuestas por sus socios occidentales sobre el uso de armas avanzadas dentro de territorio ruso. Estas limitaciones incluyen la prohibición de emplear misiles de largo alcance, algo que las autoridades de Kiev consideran un obstáculo crítico en su capacidad para neutralizar objetivos estratégicos rusos, como bases aéreas e instalaciones militares utilizadas para atacar Ucrania. La cautela en las capitales occidentales refleja el temor a una posible escalada del conflicto. Moscú ha sabido explotar estas preocupaciones mediante amenazas de represalias nucleares y advertencias sobre las llamadas líneas rojas. El presidente ruso, Vladimir Putin, incluso llegó a afirmar que permitir ataques de largo alcance contra Rusia equivaldría a una declaración de guerra por parte de la OTAN. Sin embargo,
Ucrania busca demostrar que estas líneas rojas son, en gran medida, un farol diseñado para intimidar a Occidente. Los líderes ucranianos señalan ejemplos previos donde se cruzaron dichas líneas sin consecuencias significativas, como la destrucción parcial de la flota del Mar Negro y recientes incursiones ucranianas en la región rusa de Kursk. Aunque los esfuerzos diplomáticos de Kiev para levantar las restricciones aún no han dado frutos, existen señales de que algunos aliados occidentales podrían reconsiderar su posición en el futuro próximo. Si Ucrania obtiene finalmente luz verde para llevar a cabo ataques con misiles de largo alcance, el impacto en la logística militar rusa sería devastador. El problema de la defensa aérea rusa. El Kremlin enfrenta crecientes dificultades para garantizar la seguridad de su espacio aéreo. Con la mayoría de sus sistemas de defensa antiaérea desplegados en Ucrania, Rusia carece de recursos suficientes para proteger su vasto territorio de los ataques con drones ucranianos. Esta vulnerabilidad es particularmente evidente en áreas alejadas del frente de batalla, donde los drones ucranianos están alcanzando objetivos críticos con creciente frecuencia. La intensificación de los ataques ha obligado a los comandantes rusos a redistribuir sus recursos, dejando expuestos otros frentes. Esto se agrava por la ampliación de la capacidad de producción de drones en Ucrania y la posibilidad de que se permita el uso de armas occidentales en territorio ruso. Además, la campaña ucraniana está erosionando la narrativa del Kremlin de que la guerra no afecta directamente al pueblo ruso. Las alertas aéreas constantes y las explosiones en depósitos militares están rompiendo el control informativo que el gobierno de Putin mantiene sobre su población. Impacto económico y militar. El uso estratégico de drones ha permitido a Ucrania compensar parcialmente la falta de misiles de largo alcance, proporcionando una solución efectiva a las restricciones impuestas por Occidente. Mientras tanto, la campaña de drones está infligiendo un daño significativo a la maquinaria bélica rusa, debilitando tanto su capacidad militar como su economía. Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha perdido más de 370 aviones, 330 helicópteros y 17,500 drones tácticos operativos. Estas pérdidas representan no solo un golpe a la fuerza aérea rusa, sino también un costo financiero enorme, estimado en miles de millones de rublos. Aunque Rusia ha intentado compensar estas pérdidas mediante acuerdos con aliados como China e Irán, las sanciones internacionales han dificultado severamente la producción e importación de piezas críticas. Incluso la producción de aviones de combate de quinta generación, un símbolo del poderío militar ruso, ha sufrido retrasos debido a la falta de componentes clave. Esta situación subraya cómo las sanciones y los ataques de Ucrania están afectando la capacidad de Rusia para mantener su fuerza militar. Perspectivas futuras. La campaña de drones de largo alcance representa un cambio en la dinámica de la guerra. Si Occidente decide flexibilizar las restricciones sobre el uso de misiles y armas avanzadas, Ucrania podría intensificar aún más sus ataques, llevando el conflicto a un nivel completamente nuevo. Mientras tanto, el Kremlin sigue luchando por proteger su territorio y mantener la narrativa de control frente a una población cada vez más expuesta a las consecuencias de la guerra. En este contexto, la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen, declaró recientemente que se están tomando medidas adicionales para evitar que Rusia eluda las sanciones internacionales. Estas declaraciones, sumadas a las crecientes pérdidas militares y económicas de Rusia, refuerzan la percepción de que el Kremlin enfrenta una presión sin precedentes tanto en el campo de batalla como en el ámbito internacional. Sanciones occidentales, intensificando la presión sobre Rusia. Las sanciones internacionales contra Rusia continúan fortaleciéndose con medidas más severas provenientes de múltiples países. Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones que apuntan no solo a Rusia, sino también a intermediarios en terceros países que facilitan el suministro de insumos militares críticos al Kremlin. Estas medidas tienen como objetivo obstaculizar aún más la maquinaria de guerra rusa y cerrar cualquier brecha en la red de suministro global que permita a Rusia eludir restricciones previas. Por su parte, el Reino Unido ha intensificado significativamente su presión sobre la flota en la sombra de Rusia, un grupo de petroleros que opera al margen de las regulaciones internacionales para transportar petróleo ruso. En lo que representa el mayor paquete de sanciones hasta la fecha contra esta flota, el Reino Unido ha sancionado 18 petroleros adicionales, así como 4 buques de gas natural licuado. Entre los barcos sancionados se encuentran los conocidos NS Bora, Atlas y Moskovsky Prospect, que anteriormente habían logrado esquivar restricciones occidentales. El gobierno británico ha señalado que estos buques emplean prácticas ilegales para evadir las restricciones, lo que incluye seguros sospechosos y documentación irregular. Como parte de estas medidas, se les prohíbe el acceso a puertos británicos y servicios marítimos del Reino Unido. Con esta acción, el número total de petroleros rusos sancionados por el Reino Unido asciende a 43, representando una pérdida económica significativa para Rusia.
Se estima que estos petroleros transportaron el año pasado petróleo por un valor aproximado de 6,370 millones de dólares, 4,900 millones de libras. David Lammy, ministro británico de Asuntos Exteriores, subrayó la determinación de su gobierno para enfrentar cualquier actividad maliciosa rusa, ya sea en el campo económico, cibernético o militar. Debemos contrarrestar las tácticas ilegales que llenan las arcas de Putin en cada oportunidad que se presente, afirmó. Impacto en la estrategia militar rusa. A pesar de los esfuerzos rusos por eludir las sanciones y mantener su capacidad logística, los repetidos ataques ucranianos a instalaciones en territorio ruso están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la infraestructura militar del Kremlin. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, con sede en Washington, los ataques dirigidos contra depósitos de municiones y centros logísticos clave obligan a las fuerzas rusas a reorganizar sus operaciones. El ISW señala que aunque un único ataque puede no tener un impacto decisivo, una campaña sostenida de ataques repetidos podría desestabilizar los sistemas de apoyo y logística rusos. En septiembre de 2024, Ucrania ejecutó una serie de ataques estratégicos contra depósitos de municiones en regiones como Tver, Krasnodar y Briansk, además de instalaciones en la República de Adigueya. Estos ataques no solo buscan interrumpir las operaciones militares rusas, sino también explotar las vulnerabilidades logísticas antes de que Moscú implemente contramedidas eficaces. Rusia depende en gran medida de drones Chad, suministrados por Irán, para mantener sus operaciones ofensivas en Ucrania. Sin embargo, la elevada tasa de uso de artillería, con un gasto diario de hasta 10,000 proyectiles, y las pérdidas constantes en drones y municiones han llevado a un desgaste significativo de los recursos militares rusos. El papel de las capacidades de largo alcance de Ucrania. El reciente levantamiento parcial de restricciones para ataques de largo alcance, combinado con el desarrollo de capacidades nacionales avanzadas por parte de Ucrania, ha permitido a Kiev llevar la guerra más allá del frente, directamente al corazón del territorio ruso. Esto ha puesto en evidencia las limitaciones de la defensa aérea rusa y ha generado preocupación en el Kremlin sobre la posibilidad de que Ucrania incremente aún más el alcance y la intensidad de sus operaciones. El enfoque estratégico ucraniano tiene dos objetivos claros: debilitar las líneas logísticas rusas y enviar un mensaje contundente a sus aliados occidentales de que es posible cruzar las supuestas líneas rojas de Moscú sin provocar una escalada catastrófica. En este sentido, los ataques recientes representan no solo una operación militar, sino también una táctica política destinada a persuadir a Occidente de proporcionar mayor apoyo en forma de armas avanzadas y sistemas de largo alcance. Perspectivas a futuro. A medida que las sanciones internacionales se endurecen y los ataques ucranianos continúan apuntando a objetivos estratégicos dentro de Rusia, el Kremlin se enfrenta a desafíos crecientes en múltiples frentes. La economía rusa, ya debilitada por las sanciones globales, podría sufrir aún más si los ingresos del petróleo y gas se reducen significativamente debido a las acciones occidentales contra la flota en la sombra. Por otro lado, la creciente sofisticación de las fuerzas ucranianas, combinada con un apoyo internacional cada vez más decidido, plantea interrogantes sobre cuánto tiempo podrá sostener Rusia su esfuerzo bélico en Ucrania sin sufrir un colapso logístico o militar. Las próximas semanas serán cruciales, ya que tanto las acciones diplomáticas como las militares de Ucrania podrían definir el rumbo del conflicto.